Doctor, ¿cómo le va? ¿Me escucha bien, verdad? Le escucho muy bien, Perfecto. muy buenos días y muchas gracias por la invitación al café y Gracias. para poder informar a la ciudadanía. ¿Cómo no? Doctor, acabamos de pasar un reportaje sobre el tema del porte de armas, donde va a tener un papel, ya hablaremos de temas hospitales, etcétera, por supuesto que sí, pero donde va a tener, digo, un papel fundamental el Ministerio de Salud por la falta de profesionales, probablemente, que hagan las llamadas pruebas psicológicas a las personas que vayan a hacer esa solicitud de permiso de porte de armas. Escuchábamos a expertos decir, por ejemplo, que aquí en el Ecuador solo hay 7 peritos psiquiatras forenses que serían a lo mejor los indicados para ese tipo de pruebas. ¿Qué tiene planificado el ministerio para que no suceda este tema de que no haya forma de atender la probable demanda importante de personas que quieran portar armas? Bueno, muchas gracias. El Ministerio de Salud tiene competencias bien definidas y tiene planes y tiene que mostrar resultados en temas de salud mental. Para eso nosotros desarrollamos algunos programas e incluso ahora estamos contratando, hemos convocado el mes pasado a 170 psicólogos, psiquiatras, con el objetivo de fortalecer estos programas de salud mental, que básicamente son atender a jóvenes, a mujeres que tienen ansiedad, que hay problemas que pueden llevar a intentos de suicidio, el tema de dependencia, alcohol y drogas, etcétera. Pero todo ese personal que incluso es insuficiente para la atención clínica no puede ser destinado a otras funciones que no sean la atención de salud, la prevención o la curación o el seguimiento de los casos. Como usted bien lo decía, para el caso de la calificación de personas para porte de armas, el tipo de profesionales que se requieren son psicólogos con formación en 4º nivel en psicología forense, en psicología judicial, o psiquiatras, porque además no solamente se está estableciendo un test psicológico, sino también el decreto establece la necesidad de identificar un diagnóstico de alcoholismo, y ese diagnóstico se hace de una manera más compleja a través de un profesional médico con 4º nivel en psiquiatría. Esos son los elementos que en el desarrollo del reglamento que está a cargo del Ministerio de Defensa, nosotros estamos aportando, estamos incluyendo los criterios para que pueda darse lugar a la prescripción o a la presentación, elaboración de estos certificados con los profesionales que así lo ameriten. Nuestro papel en este caso es identificar las características de los profesionales, las características de las pruebas, etcétera, para que se puedan llevar adelante, pero eso no significa que se va a hacer, como bien lo decían, a través de los profesionales de salud mental que regularmente prestan atención en el ministerio. Doctor, se anunció por parte del ministerio la contratación de, no sé si estoy mal con la cifra, de alrededor de 11.000 nuevos profesionales de la salud. Si ya empezó el proceso, ¿en cuánto tiempo va a transcurrir para que contraten a estos profesionales? ¿En qué áreas específicamente? ¿Cuáles provincias tienen prioridad? Sí, justamente hemos identificado que para poder poner a funcionar al 100% los establecimientos de salud, tanto los centros de salud como los hospitales, en toda su capacidad operativa, requerimos que estén adecuadamente instalados, que tengan el equipamiento necesario y que tengan el personal necesario. Lamentablemente, en periodos anteriores se redujo el personal, hubieron despidos importantes, desvinculaciones de personal, y además tenemos un incremento ahora en el número de camas por apertura de nuevas camas o por repotenciación de hospitales. Eso genera una brecha que hemos identificado en alrededor de 16.000
profesionales, técnicos, personal administrativo para el funcionamiento de centros de salud y hospitales. Este año estamos cubriendo a 11,300. Estos profesionales ya empezaron a ingresar, tenemos ya hasta el 1 de abril que ingresaron 3,288 y van a seguir convocándose alrededor de 900 a 1,000 mensuales hasta llegar a la cuota, al número que hemos logrado financiar con $142 millones. Estos profesionales, 1,300 irán al primer nivel de atención, a los centros de salud, y estos van a ser especialistas en medicina familiar, enfermeras, obstetras, médicos generales, técnicos en atención primaria, etcétera, para dar la atención a los pacientes que pueden resolver sus problemas en los centros de salud y especialmente para generar programas preventivos. Estamos contratando además con el programa de Ecuador Crece Sin Desnutrición 900 profesionales, incluyendo nutricionistas, educadores para la salud, 178 para el programa de medicina intercultural y 170 para salud mental comunitaria. Pero el resto, cerca de 9,600, están siendo contratados para los hospitales. Son las brechas que hay, las necesidades de especialistas. Tenemos, por ejemplo, hemos repotenciado y ampliado los 5 quirófanos del Hospital Enrique Garcés, o estamos ampliando, hemos abierto el quirófano de emergencia del Hospital Francisco Icaza, abriendo el total de quirófanos, pero el número de anestesiólogos y cirujanos no era suficiente, o nos faltan traumatólogos o especialistas en neurocirugía. Dependiendo de cada hospital estamos abriendo. Hay hospitales que están recibiendo en lo que va del año entre 60 a 120 nuevos profesionales. Esto ocurre en todo el país. Por ejemplo, en el Hospital Monte Sinaí es el que más va a recibir, tendrá 1,400 nuevos profesionales. El mes pasado ya le dotamos de 700 especialistas, médicos, enfermeras, etcétera, para poder lograr la apertura de camas. Ya, doctor Ruales, disculpe que lo interrumpa, pero hay varias preguntas. ¿Es cierto que, a propósito de las brechas de las que usted habla, hay todavía una deuda o algunas deudas pendientes con las dializadoras desde el 2022 o esas ya están cubiertas? Nosotros hemos, primero que las deudas que encontramos con las dializadoras y clínicas privadas vienen desde el año 2014 prácticamente, ¿no? Lo que hemos hecho es ya cubrir todas las deudas que teníamos antes de esa fecha. Tenemos ahora deudas de más o menos 120, 150 días de las dializadoras del año 2022 que están siendo auditadas. En lo que va del año hemos pagado $85 millones de las deudas que tenemos para dializadoras, para clínicas y hospitales privados, para la Junta de Beneficencia Guayaquil y para Solca, y el acuerdo con las empresas privadas es que estamos recibiendo una cuota mensual de $50 millones del Ministerio de Economía y Finanzas, y priorizamos, de acuerdo a una sentencia que tenemos, el pago a dializadoras. Es decir, estamos esperando esta semana el traspaso del Ministerio de Economía y Finanzas. Pagaremos primero lo que tenemos auditado con las dializadoras y luego, de acuerdo al monto de la deuda, con otras clínicas y hospitales privados. Ministro, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo, ministro. Ministro, aquí el señor Leo Dan Ruiz indica lo siguiente. Señor ministro, buenos días. Nos encontramos preocupados por el retraso y el no cumplimiento de los plazos establecidos en el Acuerdo Ministerial 077-2022, lo cual permitía la devolución de los distritos en varios cantones del país. ¿Qué criterios le amerita aquello? Dice. ¿Por qué no se ha logrado concretar y avanzar con aquello? Eso escribe Leo Dan Ruiz en Facebook y en YouTube, que nos ha escrito. No, es justamente esa una decisión de este gobierno, de mi gestión, el lograr reponer los distritos
que se eliminaron en el gobierno anterior, igual que se eliminaron cientos o miles de plazas de médicos, de enfermeras y de personal. Como una forma de austeridad se achicó el sector salud y se eliminaron los distritos, la forma de organización. Eso resultó que justamente en los distritos eliminados que no tienen una gerencia, que no tienen una administración propia, tenemos los peores indicadores de salud o de gestión. Por eso fue decisión de este gobierno retomar ese proceso. Es un proceso complejo porque la forma que dejaron armadas las normas y las leyes para estructurar la organización territorial en zonas y en distritos es compleja y a veces no tiene coherencia, ¿no? Imagínense ustedes que para los cantones del noroccidente de Pichincha, que están colindando con Esmeraldas, la zona tiene su sede en el Tena, en la Amazonía, en la provincia del Napo, o que la zona 5 tiene 5 provincias que incluyen Santa Elena, Guayas Rural, Los Ríos, Galápagos y Bolívar. Eso hace que sea necesario esta nueva estructuración y hemos retomado, hemos tenido que Pero ¿y en cuánto tiempo estaría, ministro? Disculpe, poder ya nuevamente estar en los distritos. ¿Cuándo ya más o menos podría estar? Ya definido nuevamente. Los distritos ya están legalizados, los distritos ya existen. Lo único que estamos esperando es el traspaso presupuestario del Ministerio de Economía para poder nombrar a los nuevos directores distritales, porque y eso quizás es lo más difícil, ministro. De directores distritales. Ahí está el problema. Quizás eso es lo más difícil a veces, ministro, ¿no? Que caiga el dinero. Justamente hemos logrado ya 11.300 plazas. Parte de esas plazas son las de directores distritales. Ya, perfecto. Ya se nos está asignando, como le digo, ya nos han asignado 3.288. Esperamos que el mes de mayo ya nos asignen algunas de las plazas de directores distritales. Ministro, acá otra pregunta que le hacen. Dice, ¿cuántos proveedores por medicamentos están en el catálogo electrónico? ¿Ustedes han considerado quizás la capacidad de producción de los laboratorios para el abastecimiento de todos los hospitales? ¿No temen quizás que haya algún tipo de monopolio con respecto a eso? Bueno, el catálogo electrónico lo que está haciendo es un gran cambio, ¿no? Primero, que está lográndose a través de un concurso la provisión de medicamentos directamente de los fabricantes, de los laboratorios. Antes lo que ocurría era que había una negociación entre intermediarios que compraban a los fabricantes y revendían a los hospitales con ganancias y con formas no adecuadas, corruptas de definir los precios, ¿no? Sí, en este momento, de acuerdo al CERCOP, no es el Ministerio de Salud el que define este criterio, se hace un concurso para cada molécula, para cada medicamento, es decir, la empresa que gana la amoxicilina es la que va a proveer a todo el Ministerio de Salud de ese medicamento. Pero nosotros tenemos una fórmula en la que si aumentamos la planificación del medicamento y la empresa nos informa que no tiene la capacidad de la entrega total, nosotros podemos, eso es lo que estamos solicitando al CERCOP, asignar al segundo proveedor o a otro proveedor de tal manera que garanticemos la entrega. Perfecto. Y que si bien hay un solo proveedor para cada molécula, hay muchísimos proveedores que nos garantizan, digamos, la entrega. Nores Arroyave le saluda. Ministro, ¿cómo hacer para que todo esto que está hablando y que se escucha bonito y que se escucha que es un buen trabajo que se está haciendo, o por lo menos que se está empezando ya a gestionar, la gente lo empiece a sentir ya en realidad en las casas de salud? Porque mientras estamos teniendo esta entrevista, tenemos un montón de ciudadanos que nos están escribiendo. Llegué con una fístula y la nariz rota al hospital del IES Teodoro Maldonado y me dijeron que no tenía nada, que me tomé una paracetamol, me tuve que ir a operar a una clínica.
básica. Estoy en el hospital de Orellana de Coca, no hay medicina básica prioritaria y soy diabético. Es real, no le estoy mintiendo. Enrique Benavides se lo cuenta. Entonces, ¿cómo hacer para que todo esto que está diciendo, que es un trabajo que se está escuchando que es arduo, llegue a la ciudadanía de verdad? Bueno, la ciudadanía está sintiendo porque el número de atenciones que hemos dado prácticamente se ha duplicado, ¿no? De 30 millones de atenciones el 2020 a 45 el 2022. Y es verdad, ¿no? Por ejemplo, en muchas zonas, especialmente rurales, no hay servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es una institución autónoma que tiene sus propios mecanismos de financiamiento y de compra. Nosotros como Ministerio de Salud estamos atendiendo en promedio del total de atenciones que damos, el 20% son afiliados a la Seguridad Social. Y en lugares como Orellana, que se planteó ahora, como el Tena, como Loja, en donde la oferta es menor de la Seguridad Social y cada vez hay un mayor número de afiliados, el egreso hospitalario, el número de pacientes hospitalizados puede llegar al 35-40% del IES. Entonces, es una forma en que nosotros como ministerio estamos compensando, estamos atendiendo a los pacientes que no tienen capacidad de atención en esos lugares a través del IES. Ministro, ¿y los equipos médicos? Los equipos médicos, hay hospitales públicos, y le hablo, por ejemplo, en el caso de Guayaquil, el Hospital del Guasmo, el Hospital Guayaquil. Hay hospitales públicos que vas, te atiendes en la especialidad, pero te dicen no podemos hacerte el examen porque le falta una pieza del equipo, porque no están actualizados, porque no tienen el mantenimiento adecuado. ¿Qué se está haciendo en ese tema? Eso es un problema real. Este año estamos invirtiendo 165 millones, estamos reponiendo los equipos, ¿no? El Hospital Abel Hirbe le vamos a dotar de un resonador magnético. Hasta este mes estamos instalando 10 tomógrafos nuevos, hemos comprado cientos de equipos de anestesia, estamos comprando a nivel internacional incluso camas hospitalarias para reponer, torres de laparoscopía, y hemos logrado reactivar los quirófanos, los servicios que estaban cerrados en muchos hospitales. Entonces, un poco de la crisis que se produjo, hay que recordar que tuvimos una crisis en el 2019, el 2020, antes de la pandemia, en que se redujeron el sistema de salud, la oferta, se redujo el número de personal, se redujeron los distritos, se produjo una constricción del sistema de salud y luego nos cayó la pandemia durante prácticamente 2 años, ¿no? Entre marzo del 2020 y marzo del 2022. Esto es lo que estamos tratando de reponer. Entendemos que ha habido un retroceso importante en ese tiempo en el sistema de salud, más la emergencia. Estamos trabajando justamente en repotenciar y poner a funcionar nuevamente al 100% los servicios de salud o ampliar, construir nuevos servicios. El tema de equipamiento, de personal, de dispositivos médicos, de insumos, son los temas que estamos priorizando para que la atención se sienta, ¿no? Ustedes, así como siguen quejas, también han dejado de haber otras, especialmente los pacientes con enfermedades catastróficas, que reclamaban frecuentemente sus medicamentos. Tenemos ya abastecidos los medicamentos para los pacientes con hemofilia. Tenemos el 100% de abastecimiento de insulina inyectable para en algunas enfermedades raras, oncológicas, especialmente las infantiles. Doctor, hemos una consulta. Priorizado eso y priorizamos que se vuelva operativo el sistema de salud. Ya, doctor, una consulta que están haciendo en el muro, que cuándo comienza la construcción del hospital de Santa Rosa, ¿hay alguna precisión al respecto? Sí, Santa Rosa va muy bien. El hospital de Santa Teresita hemos logrado un acuerdo, un convenio con el alcalde de Santa Rosa. Ayer hemos revisado el avance de los proyectos de la consultoría, de los planos de la infraestructura que está lista el mes de mayo. Nos ofrecen entregar.
nosotros inmediatamente lo sometemos ya al sistema de planificación y presupuesto y esperamos la firma del contrato y el inicio de la construcción el último trimestre de este año. Doctor, ¿y los centros de salud? ¿Cómo están tratando eso? ¿Ya hay vacunas para los niños? O sea, ¿ya están abastecidos, verdad, con cosas tan elementales como las vacunas? Desde octubre del 2021 hay vacunas para los niños al 100%. Esos reclamos que había de que no había pentavalente, no había neumococo, no había rotavirus, nosotros fue lo primero que solucionamos. Las vacunas para los niños no solamente que están disponibles al 100%, en la primera semana de mayo, en un mes, iniciamos una campaña nacional para poner al día todos los retrasos que se produjeron y que se han dado y que normalmente se dan, ¿no?, en los últimos 10 años, porque la vacunación debería estar en el 95%, pero normalmente llega al 80, 85%, y eso hace que hay un 10, 15% de niños cada año que dejan de vacunarse en alguna vacuna. En mayo empezamos una campaña nacional para vacunar a todos los niños de 1 a 12 años y poder lograr que los esquemas se completen y que el riesgo de reintroducción de enfermedades como la polio, como el sarampión, como la rubiola, se eliminen del país definitivamente. Entonces, doctor, no solamente tenemos las vacunas regulares, tenemos para la campaña. ¿Cuándo usted cree que, por ejemplo, y voy a ponerle un ejemplo, en las provincias más grandes, un hospital de salud público vaya a poder a volver a estar bien equipado en su totalidad? O sea, ¿cuándo vamos a poder tener aproximadamente una noticia que nos digan el hospital, me voy a inventar, del Guasmo, está equipado al 100% en su totalidad, volvió a estar así? Mire, yo le puedo decir que ya tenemos hospitales que están al 100% equipados, funcionando. ¿Ya? Como por ejemplo el Hospital Ginecobstétrico Luz Helena Arizmendi en Quito, ¿no?, que es la maternidad, ¿no? Tenemos un nivel de abastecimiento que está sobre el 95, 98%. El equipamiento está funcionando y estamos abriendo nuevos servicios, ¿no? Hemos ampliado el servicio de neonatología y ahí hemos implementado un servicio de cirugía de medicina fetal. Los niños se operan antes de nacer en el vientre materno, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay hospitales que están funcionando cabalmente, que tienen un muy buen nivel de funcionamiento. Hay otros que estaban en un 20% de funcionamiento, como era el Hospital Monte Sinaí, en relación a su capacidad. El Hospital Monte Sinaí a fin de año va a estar funcionando al 100% con sus 491 camas. Acabo de estar por ejemplo, en el Hospital Enrique Garcés en Quito. El quirófano que funcionaban, 2 quirófanos de 5, está funcionando ya al 100% con nuevas máquinas de anestesia. Lo mismo en el caso del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, etcétera, ¿no? En el caso del Hospital Francisco Icaza solamente nos falta terminar la reconversión del área de neumología y vamos ya a tener el hospital funcionando totalmente, mientras hay otros como el Hospital Universitario que lo tenemos que repotenciar. Estamos reconstruyendo el área quirúrgica de neonatología y las salas de cirugía, las salas de labor y de doctor, parto, yo con esta y van a estar funcionando más o menos en 10 meses que termine el contrato. Ok, doctor, pero esta es mi última pregunta. Estamos interviniéndolos a todos. Esta es mi última pregunta, disculpe la interrupción por el tiempo. En el tema del plan de externalización de medicinas, ¿cuándo se deja de ser piloto y ya se abre a nivel país, nacional? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? Creo que Jimmy al inicio se lo preguntó un poco, pero ¿cuándo ya pasa la segunda etapa? Bueno, yo les decía al principio, nosotros empezamos cuando se inició el plan de externalización al mismo tiempo con otros 3 mecanismos de compra de medicinas, ¿ya? La idea siempre fue combinarlas todos de tal manera que al final del día el paciente pueda salir con su receta completa de la consulta externa y recibir todos los medicamentos en hospitalización en los hospitales
más grandes del país, no en los centros de salud rurales ni periféricos. Al momento, nosotros estamos ya comprando con catálogo electrónico más del 60% de los medicamentos. Y estos medicamentos los compramos ya a un precio que es un precio más bajo al precio de mercado. Además, los otros medicamentos más difíciles de comprar en el país los estamos comprando a través de compras internacionales, a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o la Organización Panamericana de la Salud, y entonces dejamos los medicamentos que no se pueden comprar en catálogo para compras directas o para externalización. Muchos de los medicamentos, de alrededor 68 medicamentos que estaban en el programa de externalización, ya están en catálogo, es decir, ya tienen un precio menor y el sector privado no lo vende a ese precio. En este momento tenemos 12 medicamentos que se están entregando a través del programa de Medicina Cerca en los hospitales que iniciamos, y estamos negociando 25 medicamentos más, los unos con la cadena DIFARE y los segundos con Econofarm, para poder mantener, en el caso de que estos medicamentos no se puedan entregar en la consulta externa del hospital, que cada vez son menos. Bien, de tal manera, doctor, que es un sistema que compensa o que entre ellos, digamos, cumplen el objetivo final. Gracias, doctor José Ruales, ministro de Salud Pública, por su comparecencia aquí en Un Café con JJ, y que tenga usted un buen día. Muy buen día a ustedes también y a todos los oyentes, ¿no? Gracias.